sea que actúa B13, este interruptor, y B22, que es el interruptor que está acá. Punto A nos pide calcular la ecuación potencia entregada en función del ángulo de carga para las dos condiciones operativas planteadas. Y el punto B, usando el método de igualdad de área, nos pide que determinemos el ángulo límite de despeje de falla. Acomodando un poquito más el circuito, a ver, ahí estamos, acá. Acomodándolo al circuito, lo que nosotros deberíamos tener es como estamos viendo acá en la parte esta. Para el circuito prefalla, nosotros lo que tenemos que hacer es la condición estacionaria, la condición normal, en la cual todavía no está aplicada la falla. Entonces lo que nosotros debemos hacer es reducir este circuito a una impedancia equivalente entre las dos barras, P-bus y la tensión del generador, que es lo que están viendo acá. Ahora, ante esto tenemos que calcularlo. Como pueden ver en la gráfica del costado, nosotros reducimos todo a una impedancia equivalente, a una reactancia equivalente. La barra es dato, B-bus es 1, la potencia es 1, y tenemos que proceder a calcular la tensión interna. Como pueden ver, acá tenemos los valores en el circuito este coloreado. Acá tenemos el generador, la X'D 0,30, reactancia del trafo, la de la línea y la de los dos tramos, estos que están acá en el medio, de 0,10, 0,20. Y bueno, finalmente acá tenemos la potencia, la tensión y el factor de potencia. Para que nosotros comencemos trabajando y lleguemos a lo que es la reactancia este equivalente, fíjense, es la serie de estas dos en paralelo con esta, también en serie. Entonces, es X'D más la reactancia del trafo, más el paralelo de las líneas. Una vez que tenemos los valores, vamos reemplazando. Fíjense, 0,30, estos son datos, lo tenemos en la primera parte, ahí está, son datos del problema. Sumamos los 0,10, hacemos el paralelo, que es la suma, el producto sobre la suma, o sea, 0,20 por 0,30, más la suma, 0,50, y finalmente tenemos una reactancia equivalente de 0,52. Vamos a hacer el cálculo de la corriente. La corriente es la potencia sobre la tensión bus por el coseno phi. Fíjense en acá, el valor de P era 1, es dato, lo tenemos acá. La tensión es dato también, y el coseno phi. Con lo cual, nosotros podemos ver que tenemos una corriente de 1,052 con un ángulo de menos 18,19 grados. Esto sale, por supuesto, a hacer la inversa del coseno, de 0,95, con eso calculamos el ángulo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Inge. Ahora lo que tenemos que hacer, como ustedes ya saben, es, o sea, tenemos que calcular la tensión B-bus y sumarle la caída que nos generaría esta corriente por esta reactancia equivalente. Con la suma de estas dos es lo que nos daría el valor que expreso en ecuaciones, que es lo que tenemos acá. Entonces consideremos, antes de la falla, esto todo es prefalla, hacemos la suma, fíjense, la tensión B-bus era 1, eso era dato. Después tenemos la X equivalente, J0,52, por el valor de corriente que calculamos en el paso anterior, 1,05263 con el ángulo de menos 18,95. Nosotros hacemos el producto, que es lo que tenemos acá, fíjense, ya directamente lo ponemos en módulo y ángulo, lo resolvemos, finalmente nos quedan estos valores. Entonces, fíjense, tenemos 1 más la parte real 0,16 más J0,512, haciendo la suma y calculándolo, pasándolo a módulo y ángulo, tenemos acá 1,2671 con un ángulo de 23,81. Por lo tanto, esta es la caída, la tensión del generador, la tensión interna. La potencia eléctrica, como tenemos por fórmula, una vez obtenidas estas dos, la ecuación de la potencia eléctrica era lo que teníamos entre las dos barras y sobre la reactancia equivalente entre ellas. Entonces, fíjese, tenemos el módulo de E, que lo acabamos de calcular,
por el módulo de BBAS, que ya sabemos que es dato y es unitario, vale 1, sobre 0,52. Una vez que tenemos esto, hacemos el cálculo y nos da que el valor es la potencia eléctrica. La ecuación sería, en función del ángulo, es 2,4377 por el seno de D. En el momento de la falla, ese es otro dato, como nosotros sabemos que es una falla trifásica del punto F, por lo tanto, la potencia eléctrica en el momento de falla es igual a 0. Entonces, acá nosotros tenemos, fíjense, esta es el P del que acabamos de calcular del prefalla, el estado que estaba anteriormente. Bueno, de ahí en más, como ya sabemos que en el momento de la falla cae a 0, la potencia eléctrica es igual a 0, lo que hacemos es, pasamos a analizar el post-falla, que es lo que tenemos después. Como actúan los interruptores, nosotros nos queda el circuito abierto prácticamente. Entonces, el nuevo esquema con el que nosotros calculamos la X equivalente, fíjense, sería 0,30 en serie con 0,10 y en serie con 0,20. Este camino está abierto y tenemos los valores. Por lo tanto, X equivalente es 0,3 más 0,1 más 0,2. En total nos da 0,6 en por unidad. La potencia eléctrica, nuevamente, era la tensión interna, que era E, el valor que calculamos, por el módulo de BBAS, era 1, sobre la nueva reactancia equivalente, y por el ángulo. Por lo tanto, fíjese, acá tenemos para el estado post falla, nos queda que la potencia eléctrica responde a la curva esta. Potencia eléctrica máxima, 2,1118 por el seno de delta. Como podemos observar, acá la vemos en las tres gráficas. Nosotros tenemos acá el prefalla, que sería el inicial, con un valor máximo de 2,4367. Tenemos el post-falla, que es 2,1118, que es el que está acá. Y por último tenemos la potencia eléctrica de falla. ¿Estamos? ¿No ven nada raro hasta acá ustedes? ¿Se entiende? No, ¿Vamos sí, bien? está bien. Sí, sí. Pero disculpe, en la ¿Segurísimo? diapositiva ¿Está bien? anterior, Sí, Inge. Hay un compañero que quiere preguntar algo. Sí, pregunten nomás, los escucho. sí, ahí en la diapositiva anterior, el subíndice 1,2 de la reactancia, Sí. aquí hace una referencia de la rama del... Ahí ¿En en cuál, la... ¿En cuál? ¿Te acordás? Creo que es la del trafo. Es la parte del trafo, creo. ¿Acá? La diapositiva 21. En la 21, perfecto. Ahí, sí. Ahí tenemos la reactancia equivalente igual a XD', más Sí. la X del trafo, la reactancia del trafo, más la reactancia 1,2. Sí, sí, es 1, 2, ahí entre, que si lo vemos acá, sí, es la reactancia que está entre la barra 2 y la 3, que vale 0,20. El camino que vos tenés que siga acá la corriente, ¿ves? Por acá abajo no, porque está todo abierto, ¿te entiendes? Entonces el circuito nos queda con esa reactancia equivalente, que es el camino que une las dos barras. ¿Está? Bien. ¿Listo, Inge? Bueno, lo que yo les quería preguntar es si estaban seguros de esta gráfica que está acá y no se han dado cuenta. ¿Qué es lo que hemos dicho que pasa en el momento de la falla? ¿Cómo era el corto? La tensión cada cero. La Exacto, potencia eléctrica también. potencia eléctrica también. Por eso que le he puesto acá a propósito, para ver si se daban cuenta. Entonces, en este caso, para esta situación, recuerden que como es un corto trifásico, la potencia eléctrica durante la falla cae a 0. Por lo tanto, acá no tendríamos esta curva. La curva estaría en línea con lo que es la recta del ángulo. Entonces estaríamos trabajando acá abajo. ¿Está? Entonces eso quiero que no se olvide.
Porque esos son los pasos que ustedes van a hacer cuando calculen. ¿Cuáles serían los pasos? Nosotros tenemos que tomar cómo responde la potencia eléctrica en cada una de las situaciones. En el prefalla, durante la falla y después de la falla, que es el post-falla. Entonces ese es el mecanismo con el que se trabaja. Cuando a ustedes les hablen de corto trifásico, bueno, fíjense en dónde es, y generalmente la potencia eléctrica cae a cero. Entonces ahí trabajaremos como acá, solamente con lo que es prefalla y con lo que es post-falla. Es un poquito más simple el ejercicio. ¿Me entienden? Disculpen, G, tengo una pregunta. Sí. ¿No era que cuando la falla era en borne del generador que era que caía cero? En este caso la falla no está dada en los bornes del generador, con lo cual la potencia eléctrica caería cerca de cero. Así nos habían dicho en la teoría. Para este ejemplo lo tomamos como que es cero directamente. ¿Está? Ah, perfecto. En el que viene sí lo vamos a calcular, ya vas a ver por qué después, porque quedan ahí puestas a tierra, y ahí sí cae a un valor mucho más chico que el que estás viendo ahora. O sea, no cae a cero, cae a un valor 0,9, pero es un poco menos de la mitad. ¿Estamos? Ah, Y ahí sí. Y este es el gráfico para la situación esa, donde vos vas a tener las áreas denotadas entre las dos gráficas de coseno. ¿Ves? En cambio, acá directamente nos va a quedar mucho más sencillo, ya vas a ver a la hora de que tengamos que calcular las áreas, porque como no tenemos esta de acá abajo, simplemente estamos calculando prácticamente el rectángulo este con lo que sería el post-falla respecto a la potencia mecánica con el área de arriba. Estaríamos igualando este rectángulo con el área que tenemos acá arriba. Esto ya lo vemos ahora adelante, ¿ves? Muy bien. Ahí pasamos a desarrollarlo. Entonces, perfecto, gracias. No, por favor. Ahí nosotros tenemos que el valor es 1 para la potencia eléctrica y para la potencia mecánica, que es el valor en prefalla. Estamos hablando, estamos acá. ¿Lo ven? De ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar la ecuación de la potencia eléctrica para el prefalla y el postfalla. Acá lo pueden ver a los dos, si los quieren comparar. Este es el estado prefalla y este es el postfalla. Acá lo que nosotros tenemos es el ángulo inicial para el estado prefalla, que sería lambda 0, el delta 0 que está acá, y de ahí tenemos el delta máximo, porque es el momento en el que coincide que la potencia mecánica es igual a la eléctrica y vale 1, y en este lado también es igual a la eléctrica y vale 1. ¿Está? Entonces lo que nosotros hacemos es, en función de estos valores, para este caso de la ecuación, reemplazando por 1, que es el valor que tiene, calcularíamos los dos ángulos. Entonces, despejando delta 0, nos quedaría que es 1 sobre 2,4377 arco seno, y con eso tenemos que el ángulo inicial, el delta inicial es de 24,229 grados o 0,4228 radianes. ¿Está? Hacemos exactamente lo mismo para calcular el ángulo 3, que es el ángulo que estamos viendo acá, que sería nuestro ángulo máximo. Este ángulo, acá le ponemos un asterisco, porque cuando hacemos, lo despejamos, nos da 28,26. Y estamos viendo que no puede ser prácticamente el tamaño este, entonces tenemos que recordar que el ángulo 3 es 180 menos el valor este que estamos calculando. Por lo tanto, el ángulo 3 es de 151,26 grados o 2,64 radianes. ¿Está? Inge, Sí. ¿por qué en el análisis de post-falla la potencia eléctrica tiene un valor de 1? Porque mira cómo es la gráfica, fíjate, nosotros estábamos viendo acá cuánto vale la potencia eléctrica con la mecánica. Son igual. Y vale 1 siempre en la mecánica, acordate. Entonces, Sí, ¿cuánto sí. vale acá? 1. 1. Entonces, si yo quiero despejar este ángulo, lo que tengo que hacer es reemplazar la eléctrica por 1. No sé si Perfecto, perfecto. Sí, 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 lo veo. Acá Sí, también, perfecto. en el comienzo inicial, ¿ves? Ahí en este punto vale 1, la mecánica y la eléctrica, las dos. Mientras que para el post-falla, el 1 lo tenemos acá.
¿ves? Que coincide la mecánica con la eléctrica del post falla, y este delta máximo que le poníamos es el ángulo 3 que estamos calculando, ¿se entiende? Sí, Inge, perfecto, gracias. Dale. Bueno, ya tenemos los dos valores de los ángulos, el ángulo inicial y el ángulo 3. Bueno, primero, antes que nada, recuerden lo que yo les dije. El punto A nos pedía calcular la ecuación potencia entregada en función del ángulo de carga para las dos condiciones operativas planteadas. Eso es lo que hemos hecho hasta acá. Esta era una de las condiciones, recuerden, que era el prefalla, y esta es la segunda condición, el post-falla. ¿En función de quién? Del ángulo de la carga. Entonces, hasta ahí hemos concluido con el análisis del punto A. Observando las gráficas, ya queda bien determinado. Recuerden que la potencia eléctrica para este caso iba a 0. Y ahora sí pasamos a lo que es el método de igualdad de área. Entonces nos pide que usemos el método de igualdad de área y determinemos el ángulo límite de despeje de falla. Ya hemos visto todo el análisis que hemos hecho, ya sabemos cómo despejar los ángulos. Vamos a buscar las áreas. ¿Qué tenemos? Tenemos dos áreas. El área 1 es la que nosotros vamos a determinar acá, que es 1 por D del ángulo de delta entre delta crítico y el delta 0, el inicial. O sea, ni más ni menos el área que tenemos acá. Entre delta 0 y delta C, la integral con respecto a 1, porque acá solamente tenemos la potencia mecánica. ¿Estamos? La mecánica menos la potencia eléctrica que va por 0, nos queda solamente la mecánica. ¿Se entiende hasta ahí? Es lo que tenemos acá. ¿Lo pueden ver? Sí, Inge. Bueno. Y el área 2 ya va a ser el área que va a estar entre el delta C y el delta 3 que hemos calculado nosotros. Y fíjese entre quiénes, y bueno, entre la que es de la potencia eléctrica post falla con respecto a la mecánica. Entonces, fíjese, esta es la ecuación de la potencia eléctrica post falla menos el 1, que era la potencia mecánica, que es la que tenemos acá. Haciendo la diferencia entre esta ecuación y el valor estamos obteniendo el área 2, que es la que está sombreada arriba. ¿Se entiende? Bueno, resolviendo las integrales, como verán, nos queda que el área 1, bueno, la del ángulo es delta, particularizando para los dos valores, me queda delta crítico menos delta 0. Para el área 2 hacemos lo mismo, nos queda 2,118 afuera, 111,8 por el coseno de delta crítico menos el coseno de delta 3 menos por fuera delta 3 menos delta crítico, que son los valores que están acá particularizados para los valores de la ecuación. Esto es integrales, así que si quieren repasen un poquito cómo se lo resuelve. Ahí se las separaba en dos y ya obtienen los valores de la integral. Ahora, tenemos el área 1, tenemos el área 2, procedemos a igualarlas. Cuando las igualamos, nos queda que delta crítico y delta 0 lo ponemos de un lado y el resto de la ecuación lo escribimos del otro lado. Fíjense, de un lado delta crítico, del otro delta crítico también, se simplifican entre ellos. En función de eso, nos termina quedando menos delta 0, 211, todo. Bueno, ahora, ¿cuál es la idea de acá? ¿Sí? Disculpe, ahí delta 3 es delta máximo. ¿No? Delta 3 es el delta máximo que le puedo, sí. Ahí sería el delta 3. Vos lo que haces es entre el mínimo y el máximo, el inicial y el máximo. Sí. Bien, gracias. ¿Está? Entonces acá simplificamos los críticos y bueno, como verán, nos queda acá para despejar. La tarea nuestra es despejarlo, el ángulo crítico, hacemos todos los pasajes de términos que hay que hacer, y una vez que tenemos, finalmente, lo despejamos, como lo acompaña el coseno, recuerden, pasa con arco coseno, y nos queda delta 0 menos delta 3, más la posfalla, fíjense acá el valor ese máximo, por el coseno de delta 3 sobre el módulo de 2,1118. Y finalmente, haciendo el cálculo de cuánto nos da numéricamente,
es de 79,73 grados. Y con eso terminamos el ejercicio. O sea, para que les quede entonces, recuerden, primero calculamos todas las potencias eléctricas, acorde a si hay prefalla, falla y postfalla. Después, una vez que obtenemos esta, podemos proceder a hacer las igualaciones de las áreas. Teniendo ya las potencias eléctricas, calculamos los ángulos entre los cuales integramos las áreas para poder igualar. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Vamos de vuelta si quieren. Ustedes díganme, ¿les ha quedado claro o quieren que vuelva más despacio? No, Sí, está claro. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, alguna sugerencia? Sí, ingeniero, a ver, pasándolo en limpio, sería Sí. o sea, despejando la falla en el delta crítico ese que nosotros sacamos, bueno, las áreas 1 y el área 2 serían iguales, lo que daría que el sistema sea estable, ¿eso quiere decir? Sí, señor. O sea, tengo igual potencia acelerante, o sea, tengo freno para la aceleración que se produce. O sea, hasta ese ángulo yo freno. Entonces mantengo la estabilidad del sistema. Después de ese ya es crítico. Bien. ¿Se entiende? Entonces, bueno, simplemente es un poco de análisis matemático, fíjese. Es un poco de integrarle y bueno, ver las diferencias que hay. ¿Está? Bueno, Inge, ¿alguna acotación? No, si tienen alguna pregunta, pregunten y evacuamos la consulta. Es muy paso a paso, ¿no? O sea, como verán, ya van a ir viendo los otros ejercicios, es más o menos lo que es igualdad de áreas se repite. O sea, calculamos la potencia eléctrica, que son las que van a determinar las áreas. Entonces, inicialmente siempre se procede a calcular la potencia eléctrica. Bueno, en función del circuito que tenemos originalmente, calculamos las tensiones, la tensión interna del generador, en el caso de un ejercicio como este, y de ahí, bueno, vamos viendo qué nos queda en cuanto a la reactancia entre medio de las dos barras que debemos considerar. Ingeniero, y por ejemplo, a los elementos de protección se los regula para que sea lo más próximo posible para sacar la falla en ese momento del ángulo crítico, o cómo es el mecanismo ahí. A los elementos de protección en estos casos se regula por tiempo. A ver, volví a preguntar qué es lo que has preguntado. Si a los, O sea, a los elementos de protección se los regula para que saquen la falla lo más cercano posible al ángulo ese crítico que nosotros estamos calculando, o cómo No. sería. No, tiempo. los interruptores que son los que van a abrir el cortocircuito, tienen un tiempo de apertura propio. No sé si se acuerdan ustedes cuando hemos visto cortocircuito, ¿sí? Que desde que se produce la falla hay un tiempo de medición, ¿no es cierto?, de la protección. Después hay un tiempo hasta que envía la orden al elemento de maniobra, que es el interruptor, y hasta que abre el interruptor, ¿sí? Eso hemos dicho que andaba en el orden de 100, 120 milisegundos, en 132, y por los 80 milisegundos en 500. Ese tiempo es un tiempo propio de medición de la falla y actuación, ¿sí? No es que nosotros vamos a estirar la apertura de la falla hasta el ángulo crítico, no. Se lo va a despejar lo antes posible. Y ese antes posible, como les digo, va a estar dado por el tiempo de medición de la protección y el tiempo de apertura del interruptor. Nunca nos vamos a estirar hasta el tiempo crítico. Bien, ingeniero. Pues. Sí, no, y otra acotación, y que también que veía yo es que en el caso especial donde la potencia eléctrica en la falla es igual a cero, el análisis del plano P delta nos permite determinar el tiempo crítico, pero solamente para ese caso. O
Ya después viene la teoría que introducen ustedes con respecto al dominio del tiempo. ¿Cómo? A ver, repíteme. Estaba viendo que en el análisis Sí, de plano P delta, en el caso de un sí. generador, si lo consideramos a este, no permite, dice, salvo el caso especial, donde la potencia de falla es eléctrica, la potencia de falla en la falla cero nos permite determinar el tiempo, dice. No permite determinar el tiempo crítico. No, Exacto, no. este no nos permite. No, sí permite. O sea, el tiempo crítico se lo puede determinar de cualquier manera. A ver, adelanta algunas diapositivas. Y acá, Ahí está, para ahí. ¿No? sí. En el anterior. ¿En esa o en esta? Donde estaban las curvas, ahí. Ahí. En ese caso, vos tenés ahí la potencia durante la falla, no es cero. Ujú. ¿Sí? No es cero. Y ese es el caso general. Exacto. Entonces, el ángulo, el área acelerante, vos la vas a calcular entre la potencia mecánica y la curva Y la de curva falla. de la falla, Y, sí. y el área desacelerante entre la potencia mecánica y la curva post falla. Y vos podés encontrar cuál es el ángulo crítico. De Exacto. hecho, la fórmula que nosotros hemos calculado, hemos sacado para el cálculo del ángulo crítico, está justamente determinada a partir de esta gráfica, ¿sí? Sí, Donde la potencia mecánica está entre dos curvas seno. sí, el ejemplo que dio usted en la clase anterior. Sí, por eso Sí, ese es el caso general. No hace falta que la potencia se haga cero durante la falla. no, pero es para determinar el tiempo crítico, dije, ¿no? El tiempo crítico. En el caso de que la potencia eléctrica es cero, solamente se puede determinar. En el otro caso ya no, ya pasamos a ver la gráfica del dominio del tiempo. ¿Y cómo lo ¿Entiendes? determina el tiempo crítico? Bueno, eso está en una ecuación, ya después lo voy a mostrar, pero solamente es en el caso de la potencia eléctrica de la falla es cero. Dice acá, estaba leyendo una teoría que dice que se puede determinar. Me está diciendo el tiempo crítico, no el ángulo crítico. No el ángulo crítico, porque el ángulo El crítico tiempo crítico. es lo que Claro, venimos trabajando. Para lo que eso, pasa que está bien. Lo para, que pasa es que el tiempo, el análisis en función del tiempo se lo hace con la la integración de integración, la ecuación de exacto. oscilación. Sí. Pero hay una particularidad para la curva, para el plano P delta, que justamente es el caso donde la potencia eléctrica de la falla es cero, que nos deja calcular el tiempo. ¿Está? Puede ser. En cambio, generalmente a los tiempos se los calcula con la integración, que es el tema que usted va a dar a continuación. Puede ser. Así es. Ujú. Bueno, Así, bueno, no sé si hay alguna otra duda, otras preguntas. Por el momento no, Inge. Bueno, es que ahí termina el problemita número 6. perfecto. Dejo de compartir. No sé si quiere decir algo antes con respecto a los exámenes. No, el tema de los exámenes, estaba pensando, les voy a dar la oportunidad de que puedan promocionar la materia con el mismo esquema que veníamos trabajando, es decir, digamos, los 4 parciales y los 2 exámenes teóricos. Es decir, para regularizar la materia tienen que tener todos los parciales aprobados, que se aprueba con 6, o su respectiva recuperación, ¿sí? Y para el caso de promoción, tienen que tener todos los parciales aprobados y con promedio mayor o igual a 8, ¿sí? Promedio mayor o igual a 8. Y los que tengan así promedio mayor o igual a 8 de primera instancia,
ahí no vale la recuperación, ¿sí? Los que tengan promedio mayor o igual a 8 de primera instancia pueden acceder a los 2 exámenes teóricos que también se tiene que aprobar con más de 8 o más de 8. ¿Sí? Un poco para ayudarlos, si bien esta situación, la verdad que a mí no me convence del todo dar este sistema de promoción, porque, como les decía, lamentablemente no están dadas las condiciones para verificar que ustedes no estén copiando durante el examen. Obviamente en los exámenes tiene que estar con la cámara encendida, ¿no? Pero bueno, tampoco no los quiero perjudicar y bueno, darle la posibilidad de que puedan promocionar la materia. ¿Alguna pregunta? El incentivo que tanto pedían. Ahí está el incentivo. Así que a ponerse las pilas ahora. Lo que yo estaba pensando era qué es lo que conviene, si tomar primero todos los parciales y después todas las recuperaciones, ¿sí? O tomar primer parcial a la semana, recuperación del primer parcial, segundo parcial, recuperación de la segunda. Así que eso vayan pensándolo, lo que nos llevaría a nosotros a poder contar por lo menos con 8 semanas más después de haber terminado la teoría. ¿Estamos? Por lo menos 8 semanas más vamos a necesitar. De acuerdo a lo que ustedes habían pedido de terminar la teoría y después empezar con los parciales, ¿no? Entonces, bueno, piensen cuál de las 2 opciones les conviene. A mí particularmente creo que me va a convenir primero tomar todos los parciales y después las recuperaciones, porque una semana para corregir los parciales a veces es poco. Son 20 y tantos alumnos, lleva tiempo corregir los parciales. Así que me retracto con el ofrecimiento. Lo que vamos a hacer es primero rendir todos los parciales y después todas las recuperaciones. Ingeniero, Sí. disculpe, ¿se ve verde la pantalla? Se ve el verde. Ya le cambiamos de color. ¿Ahí? Ahí se ve bien, Ahí, ingeniero. ahí se ve bien. Ahí se ve. Bueno, ¿alguna pregunta de cómo sería la metodología? Inge, la asistencia, porque ya son 10:40 creo. Sí, ya les doy. Ya me fijo, les doy. Es REZYQG. Ya le anoto. R con minúscula, ¿no? REZYQG. Efectivamente, de las 22:45 hasta las... No, es de las 22:45 hasta las 11. O sea, las 22:37 tengo yo, si no tengo mal el reloj. Bueno, arrancamos entonces con el estudio de la estabilidad transitoria en el dominio del tiempo, ¿no? Sí, un poco recapitulando, cuando hemos empezado el estudio de la
de la estabilidad, habíamos dicho que a partir de la ecuación de oscilación podríamos tener dos análisis. Uno en el dominio del plano P delta, ¿sí? Con el criterio de la desigualdad de áreas. Si bien es parte del análisis en el plano P delta, recuerden que la determinación o la justificación de la determinación de la estabilidad está asociada a la ecuación de oscilación. Lo hemos hecho utilizando la ecuación de oscilación. Este análisis también sirve para un generador conectado a través de una red a una barra infinita. Esa es la otra limitación que tiene esto. Pero la gran ventaja es que es muy conceptual y si se entiende qué es lo que está pasando en el plano P delta, bueno, se entiende todo el tema de transitorios electromecánicos. Lo que vamos a hacer ahora es el análisis en el dominio del tiempo, es decir, vamos a integrar la ecuación de oscilación. ¿Han podido ver todas estas diapositivas? Sí, Inge. ¿Han visto alguna forma de que les quede más claro o así está claro? No, ¿No? bien, Inge, bien, bien. Bien, vamos a ver el método de integración numérica de ecuaciones diferenciales, primero mediante el método de Euler. Quiero aclararles aquí que en el caso del transitorio electromecánico, nosotros partimos de la ecuación de oscilación donde aparece una segunda derivada del ángulo y nosotros queremos determinar el ángulo. Por lo tanto, tenemos que hacer una primera integración y una segunda integración. A ver, volvamos aquí. Es lo que hemos hecho acá, ¿sí? ¿Se acuerdan la clase esta que hemos partido de la ecuación de oscilación, ¿sí? Y hemos determinado el ángulo, primero tomando la integral de la aceleración y después haciendo una segunda integración de la velocidad angular. Entonces ahí determinábamos el ángulo. Por lo tanto, si nosotros queremos partir de la ecuación de oscilación, que es una segunda derivada de una variable que es el ángulo, ¿sí? Tenemos que hacer una doble integración. En este caso, este ejemplo que hemos hecho era un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Y se puede hacer una integración directa. Lo que vamos a analizar ahora es un caso más general, donde se puede hacer una integración ya para un sistema también multimáquina, no una sola máquina como está acá. Y también lo que quiero que tengan bien clarito, que lo que vamos a hacer es una integración, no una iteración. ¿Sí? ¿Qué diferencia entre una integración y una iteración? Que en la iteración voy sustituyendo los valores de una variable en una ecuación. Y la integración es un operador. Exactamente. Muy buena explicación. Estoy sustituyendo sucesivamente según los valores que me han dado previamente, sería, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es utilizar el método de integración de Euler. ¿Sí? ¿Cuál es el método? Bueno, aquí suponemos que tenemos la derivada de una función. ¿Sí? Tenemos la derivada de una función
y conocemos un punto de la función, de la primitiva, ¿sí? Como conocemos la derivada de la función y conocemos un punto de la función. Y lo que queremos determinar o conocer es la función, la primitiva. Entonces, si tenemos la derivada, la tenemos que integrar. Este es un método de integración, por lo tanto. ¿Cuál es el fundamento matemático? El fundamento matemático es que se parte de la serie de Taylor, ¿no es cierto?, donde me dice que la función en un punto es igual, en este caso el punto este x1 va a ser igual a un punto inicial x0 más un delta de x, ¿no? O sea, esto que está acá. Fíjense, en x1 es igual a x0 más delta de x. ¿Estamos? Bueno, la serie de Taylor me dice que f de x0 más delta de x es igual a la función en el punto inicial más la derivada en el punto inicial por el delta de x elevado a la potencia 1 sobre 1 factorial, o sea, es f' de x0 por delta de x, más la derivada segunda de x0 por delta de x cuadrado sobre 2 factorial, más la derivada tercera de x0 por delta de x al cubo sobre 3 factorial, y bueno, y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, para aplicar este método, lo que hacemos es quedarnos con los dos primeros términos, ¿sí? O sea, para este caso de f de x1 igual a f de x0 más delta de x, va a ser solamente este término, f de x0 más f' de x0 por delta de x, ¿sí? Por lo tanto, si generalizamos, la función en el yésimo valor de x va a ser el valor de la función en el valor anterior de x más delta de x por la función en el valor anterior de x más la derivada en el valor anterior de x por delta de x. ¿Sí? ¿Cómo sería? Veamos aquí abajo en el dibujito. Aquí yo tengo graficada una función, que digo la función exacta, y voy a utilizar el método de Euler. ¿Cuál es el dato? El dato es el valor este x0 y f de x0, o sea, este punto que estoy señalando ahí, ¿no? Es el valor inicial. Entonces, aplico esta formulita de aquí arriba. F de xy es igual a f de xy menos 1 más f' de xy menos 1 por delta x. Yo conozco el x0, entonces ahora voy a calcular el x1. ¿A qué va a ser igual el x1? Va a ser el x0 más el delta de x. Entonces, f de x1, el valor este, va a ser igual a f de x0, este valor, más f' de x0, que es la pendiente de la recta tangente en el punto este, ¿sí?, por el delta de x. ¿Me siguen? Yo estoy, repito, estoy en el x0 y quiero calcular cuánto vale la función en el x1. Conozco el f de x0, conozco la derivada en x0, ¿sí?, y quiero calcular el valor de la función en x1. Entonces, el valor de la función en x1 va a ser igual f de x0 más f' de x0, la pendiente, por delta x. Y así llego a este valor. ¿Por qué, si la función es esta roja, llego a este otro valor? ¿Por qué llega a un valor distinto? Porque es la expresión de una recta, la ecuación de una recta. ¿Y? Y lo que No, porque aparte también acota la serie. Exactamente.
Esa es la cuestión. ¿Sí? Si aquí yo pongo un igual, ¿no es cierto? El valor de la función exacta, ¿sí? Yo le tengo que agregar todas las otras derivadas aquí, la derivada segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Bueno, todas esas derivadas que yo no las he puesto acá, ¿sí? Constituyen el error que hay entre el valor que encontré y el valor real. ¿Estamos? Sí, Inge. Ingeniero, Sí. y en el caso, bueno, que delta tiene segunda derivada, ¿no habría que tomar tres términos? En el caso en que delta tiene la segunda derivada. No, delta no tiene segunda derivada. Ah, delta, es decir, del ángulo. Sí, claro. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Este es el método de integración de Euler, ¿sí? Y el método de integración de Euler toma solamente la primera derivada. Perfecto, ¿Sí? sí. Toma la primera derivada. Y utiliza la primera parte de la serie, entonces todo lo demás es el error. Bueno, ahora para calcular el valor este en x2. ¿X2 qué es? Es x1 más delta de x, ¿cierto? Entonces vuelvo a hacer lo mismo. El valor que conozco ahora es x1 f de x1. Pero yo no conozco el f de x1 real, sino el que yo había calculado en el paso anterior de integración. ¿Estamos? Yo ya parto aquí con un error. Y vuelvo a aplicar la formulita. ¿Sí? El f de x2 va a ser igual al f de x1 más f' de x1, que es la pendiente aquí, ¿sí? Por delta de x, por el delta de x. Y llego a este otro punto. Y así sucesivamente. Entonces ustedes ven que mientras que la roja es la curva real, la azul va a ser la curva o la solución aproximada de la función. ¿Estamos? Entonces el método de integración de Euler no me va a dar la curva real, me va a dar siempre una aproximación. ¿Y qué tengo que hacer yo para que esa aproximación sea más cercana a la solución exacta? Disminuir el error. ¿Y cómo hago para disminuir el error? Hacer más cálculo de Disminuyendo la integraciones amplitud del de intervalo. Delta. Exactamente. ¿Ah? Lo que hago es disminuir el delta. ¿Ah? Veamos un ejemplito. Un ejemplo muy tonto, pero para entenderlo. ¿Ah? Dice, sea la función y igual a f de x, cuya derivada es y' igual a 2x. ¿Sí? Si la derivada de 2x, ¿cuál es la función? 2. ¿Cómo? La La derivada de 2 es derivada, 0. la derivada de 2x. Por eso, la No, derivada de x cuadrado. no, x cuadrado. Si yo derivo x cuadrado es 2x. ¿Ah? Entonces la función y es x cuadrado. Y' o derivada de y es igual a 2x. Pero bueno, nosotros hagamos de cuenta que no sabemos cuál es la función real y tratemos de resolverlo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer la integración mediante el método de Euler. En este caso conocemos, o sea, no conocemos y igual a f de x, ¿sí? Esto es lo que nos conocemos. Conocemos la derivada de la función y igual a f de x, que es y' igual a 2x, y conocemos el valor de la función, ¿sí? En un punto. Repito, conozco la derivada y conozco la derivada de la función y conozco la función, el valor de la función en un punto. Entonces aplicamos el método de Euler.
¿Qué me decía el método? Que el valor de la función en el punto era f de x n igual a f de x n menos 1 más f' de x n menos 1 por delta de x. ¿Sí? El punto de partida era x igual a 0 y f de x igual a 0, f de 0 es 0. ¿Sí? Entonces apliquemos la función para un delta de x igual a 1. Voy a tomar un delta de x igual a 1. Bueno, entonces, para x igual a 1, o sea, yo parto de aquí y me quiero ir aquí, a 1. Un delta de x igual a 1. Entonces, f de 1 va a ser igual a f de 0 más f' de 0 por delta de x que hemos dicho 1. ¿Sí? El valor de la función en el punto 0, ¿cuánto vale? 0. 0. Por esto, porque es dato. ¿Sí? F' de 0, ¿qué es? F' de 0 es 2 por 0. ¿Sí? Entonces f' de 0 es 0 por delta de x que hemos dicho 1. Entonces 0 más 0 por 1, 0. ¿Me siguen? Sí, ingeniero. Bien. Ahora vamos a x igual a 2. F de 2 va a ser igual a f de 1 más f' de 1 por delta de x que es 1. ¿Cuánto vale f de 1? F de 1 es lo que obtuve aquí. ¿Sí? Lo que obtuve en el paso anterior es 0. Más f' de 1. ¿Cuánto es f' de 1? 2 por 1. 2 por 1, 2. Por 1 que es delta de x. Resultado 2. Entonces, cuando x es igual a 2, ¿sí? F de 2 es 2. Entonces, fíjense, hemos partido de 0, después hemos pasado a 1, a x igual a 1, pero la integración me da 0, y para x igual a 2, ¿sí? Tengo aquí que la integración vale 2, ¿sí? Voy a x igual a 3, f de 3 igual a f de 2 más f' de 2 por 1. F de 2 es el valor que obtuve antes, este, 2, más f' de 2. F' de 2 es 2 por 2, 4. Por 1 que es delta de x, me da 6. Entonces, cuando x igual a 3, ¿sí? Y es igual a 6. Hagamos uno más. F de 4 es igual a f de 3 más f' de 3 por 1. F de 4 era el valor anterior. Perdón, f de 3. F de 3 era el valor anterior, que era 6. Más f' de 3. 2 por 3. 6. Por 1, que es delta de x, me da 2. Entonces, cuando x igual a 4, y igual a 2. Bueno, nosotros sabemos que la función era x cuadrado. Y aquí yo le he graficado en azul el x cuadrado. Entonces, fíjense en cómo hay un error que se va haciendo cada vez más grande. Cuando x es igual a 1, ¿sí? F de x, ¿cuánto debería haber dado? 1. 1, y me da 0. F de 2, ¿cuánto debería haber dado? 4. Y da 2. F de 3, 9, me da 6. F de 4, 16, me da 12. ¿Ah? Entonces, fíjense, el valor absoluto cada vez se va apartando más. Primero aquí el error era 1, aquí el error es 2, aquí es 3, aquí es 4, ¿no? Se va amplificando el error. Aquí yo les he dibujado también otra curva en verde con un delta de x igual a 0,5, es decir, he reducido el intervalo de integración. Y fíjense en cómo, reduciendo a la mitad, ¿sí?
la función aproximada se acerca a la función real, ¿no? Se acerca más a la función real. ¿Estamos? Sí, entiendo bien. Bueno. Vamos ahora a otro método, que es el método de Euler mejorado. ¿Qué considera este método de Euler mejorado? Igual que antes, conozco la derivada de la función, conozco la función en un punto xn, y defino un determinado intervalo delta de x. Lo primero que hago es calcular la derivada en el punto, ¿sí? Tengo xn, calculo la derivada y me voy hasta este punto, que es f' de xn. ¿Sí? Piensen que hasta ahí estoy haciendo lo mismo que en el método de Euler, ¿sí? Pero acá hago otra cuestión. Aquí lo que voy a hacer es calcular la derivada en este otro punto xp. O sea, calculo la derivada esta que está aquí en azul, ¿sí? Y después, ¿sí?, lo que hago con esa derivada es una doble integración. Primero una integración desde el punto xn hasta la mitad del intervalo, y después la primera integración lo hago con la derivada de la función en el punto inicial, ¿sí? Y después hago otra integración con la derivada del punto en el final del intervalo. ¿Me siguen? Por eso este método se le llama también método de integración predictor-corrector, ¿sí? ¿Por qué? Porque predice, ¿no es cierto? Predice cuánto sería la derivada al final del periodo delta x, y después corrige. En vez de hacer esta integración, ¿sí?, hace una doble integración, primero hasta la mitad del periodo y después otra hasta aquí. Fíjense que si nosotros hubiéramos integrado con el método de Euler, ¿qué punto nos daría a nosotros como resultado de la integración en este periodo? Nos hubiera dado ese punto, ¿cierto? Este que estoy marcando aquí. Y la derivada, y el error sería todo esto que les estoy marcando, ¿sí? Todo esto, eso sería el error. En cambio ahora, como hago una doble integración con dos pendientes, esta y después esta, el nuevo punto que me da con este método es este que estoy señalando, que está mucho más cerca a la curva real, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Bueno, entonces, es como que yo diga, hago un cálculo, ¿sí? ¿Dónde está el cursor? ¿Sí? De aquí hasta aquí, con este intervalo, con f de... hago el primer intervalo sería f de este punto, ¿sí?, sería igual a f de xn más f' de xn por delta de x sobre 2, que es esto que tengo acá, ¿cierto?
f de xn es igual a f' de xn por delta de x sobre 2 y llego hasta este punto. Ahora, la integral del otro punto sería el f de este punto que encontré aquí, que son estos dos primeros términos, ¿no es cierto? Más la integral de este otro tramo, que va a ser f', ¿sí?, de xp por delta de x sobre 2. ¿Sí? Si yo hiciese, pero reduciendo el intervalo, piensen que yo tendría acá otra recta tangente, y si integro, ¿cierto?, con esto les estoy diciendo que si yo tengo un determinado delta de x, la integral con el método de Euler, ¿sí?, en 2, me va a dar un error mayor que si lo hago con el método de Euler mejorado. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, ingeniero. No. ¿Sí? Bueno, en resumen, si yo hago esta doble integración, ¿no es cierto?, con el método de Euler mejorado, fíjense que si yo tengo aquí f' de xn por delta de x sobre 2 más f' de xp por delta de x sobre 2, puedo hacer como delta de x sobre, ¿sí?, y me queda esto de aquí, f' de xn más f' de xn más f' de xp sobre 2 por, como si fuese que yo estoy integrando sobre el intervalo delta de x, pero con un valor de pendiente igual al promedio de las pendientes al principio y al final. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Es decir que lo que yo estoy graficando, a ver si puedo hacer una línea, ¿no?, sería con una pendiente promedio de esas otras dos, que sería una que pasa por ahí, ¿sí?, y pasa por acá. Esa pendiente, esa recta que yo estoy graficando ahí, tiene un valor de pendiente promedio entre la azul y la roja. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Dije, hay momentos que se le entrecorta un poco el audio, no sé si seré yo o les pasa a los chicos también, que escuchan el audio. Sí, a mí también se me entrecorta, ingeniero. Bueno, si se pierden algo, me avisan. Me avisan, porque si no entienden, vamos mal, y yo estoy para explicarles, y ustedes están para preguntar si no entienden. Si no entienden algo, me vuelven a preguntar, no tengo problema de explicarle 20 veces. Sí, no, es que No, yo, hay partes que se entrecortaba el audio y dije no se lo escuchó en algunos pedacitos, así que no, más que nada era por eso. Quería ver si era mi máquina o era para todos en general. Bueno, ¿estamos entonces? Veamos un ejemplito, el mismo ejemplo anterior, mediante el método de Euler mejorado, ¿sí? Ahora la función que para la integración es esta. F de xn es igual a f de xn menos 1 más f' de xn más f' de xn menos 1 sobre 2. ¿Sí? Es decir, el promedio de las derivadas en ambos extremos del intervalo. Para x igual a 0, f de 0 es 0 porque es dato.
Para x igual a 1 tengo f de 1, va a ser igual a f de 0, que era dato, 0, más el valor de la derivada en los dos extremos, ¿sí? Los dos extremos eran 0 y 1. Y prima de 0, ¿sí? Es 0. 2 por 0, 0. Que es este 0 que está acá. Y para x igual a 1 es 2 por 1, 2. Sobre 2 por delta de x. ¿Cierto? Entonces 0 más 2 sobre 2, 1 por 1, 1, me da 1. Fíjense que el valor de integración para esta función, ¿no? Utilizando el método de Euler mejorado, me da 1. ¿Y cuánto debería haber dado? 1. 1, ¿no es cierto? La función era y igual a x cuadrado, entonces 1 al cuadrado es 1. Vamos a x igual a 2. F de 2 es igual a f de 1 más f' de 1 más f' de 2 sobre 2 por 1. F de 1 es el valor que obtuve aquí. F' de 1 es 2 por 1, 2. F' de 2 es 2 por 2, 4 sobre 2. Entonces, ¿qué me queda? Y por 1 que es delta de x. 2 más 4, 6 sobre 2, 3 más 1, 4. ¿Sí? Si y es igual a 2, 2 por 2, 4. Me da exacto. Hagamos uno más. F de 3 es igual a f de 2 más f' de 2 más f' de 3 sobre 2 por 1. F de 2, 4, el valor que tenía antes. F' de 2 es 2 por 2, 4. F' de 3, 2 por 3, 6. Sobre 2, el promedio de las dos pendientes. Por 1. ¿eh? 6 más 4, 10. Sobre 2, 5. Por 1, 5. Más 4, 9. Para x igual a 3, la función es 3 por 3, 9. Entonces, fíjense, con el método de Euler mejorado, el resultado es exactamente igual al, a la función real. ¿Mm? Para esta función. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, fíjense que el método de Euler y el método de Euler mejorado están determinados, se los usa para integral, para la primera derivada de una función. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros con funciones diferenciales de orden superior? Aquí yo les pongo una función cualquiera, una función que es a igual a derivada segunda de x respecto del tiempo dos veces, ¿sí? Más b más seno de x, cuando x es una función del tiempo, igual a 0. ¿Sí? Aquí yo tengo una función diferencial de segundo orden, ¿cierto? Tengo la segunda derivada de x. Yo tengo que hacer una integral de una variable simple, de una primera derivada, mejor dicho. Entonces, ¿cómo hago si tengo una doble derivada acá? Una derivada segunda. Bueno, lo que tengo que hacer es definir otra variable, ¿no? Entonces, hago una definición. Yo digo, voy a inventar una variable x2, ¿sí? También función del tiempo, como está aquí, de manera que la derivada de una variable x1 sea igual a esa x2, ¿sí? O sea, x2 es la derivada de x1. X2 es la derivada de x1. Y como x2 es la derivada de x1, ¿no es cierto? Entonces, derivada de x2, ¿qué es la derivada de x2? Es la segunda derivada de x1.
¿no es cierto? Si yo derivo x2 respecto del tiempo, es la derivada de esto. La derivada de x1 respecto del tiempo es la derivada segunda de x1 respecto del tiempo. ¿Es cierto? Así es Sí, que, que Bueno, entonces derivada de x2, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? Despejo esto. Va a ser menos b más seno x de t, ¿no es cierto? Y acá yo tengo la función x1, ¿sí? ¿Por qué? O sea, fíjense, aquí yo tengo la función, ¿m? Y aquí yo voy a tener la derivada de la función. Es lo que tengo acá. Aquí yo tengo la función. Aquí tengo la función y aquí tengo la derivada segunda de la función. Entonces aquí yo tengo la función y aquí tengo que tener la derivada segunda de la función. ¿Cuál es la derivada segunda de la función? Es la derivada de esa función auxiliar que me inventé. ¿Estamos? Bueno, esa función que había puesto ahí no era otra cosa que un maquillaje de la ecuación de oscilación, ¿sí? Si yo aquí digo que 2h sobre omega sincrónico es A, ¿no es cierto? Que en vez de X, mi variable es delta, ¿sí? Y aquí yo tengo potencia mecánica menos potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica, ¿se acuerdan ustedes que era? Potencia eléctrica máxima por seno del ángulo. Entonces este C sería la potencia eléctrica máxima. Entonces yo hago aquí una analogía. Y aquí yo tengo solamente ángulo. Entonces defino mi nueva variable que es la derivada del ángulo. La derivada del ángulo respecto al tiempo, ¿quién es? Bueno, en este caso es una variable que tiene sentido físico para nosotros, que es la velocidad angular. ¿Estamos? Y la derivada de la velocidad angular, ¿sí?, respecto al tiempo es la aceleración. Y la aceleración es lo que nosotros ya conocíamos, ¿no? Potencia mecánica menos potencia eléctrica. Y potencia eléctrica era potencia eléctrica máxima seno del ángulo sobre 2h omega sincrónico. ¿Me siguen? Sí, Pero, Bueno, ahí está la analogía. Es decir que si nosotros queremos escarbar un poco más, tenemos la posibilidad de evaluar distintas variables. Todas las variables que nosotros ya habíamos analizado cuando habíamos hecho la integración directa de un ejemplo sencillo. ¿Sí? Así entonces, ¿qué vamos a tener? La derivada del ángulo respecto al tiempo es omega. La derivada de omega respecto al tiempo es alfa. Alfa la conocemos como la potencia acelerante sobre 2h por omega sincrónico, que era despejar de aquí la derivada segunda del ángulo respecto al tiempo dos veces. Y la potencia acelerante es potencia mecánica menos potencia eléctrica. Es más, si nosotros queremos, en todo este listado podríamos agregar potencia mecánica y podríamos agregar potencia eléctrica. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? sí, que, Bien. Bueno, en resumen, lo que vamos a hacer es aplicar el método de Euler para resolver estas derivadas, ¿no? Como acotación, para que ustedes también se acuerden de una forma más fácil para resolver esto, recuerden ustedes que la derivada en un punto, ¿sí?, la derivada de la función en un punto, y' es la derivada respecto de x en ese punto.
Y la derivada es aproximadamente igual a delta de I sobre delta de X. ¿Cierto? Entonces, este delta de I sobre delta X, ¿a qué es igual? Delta de I es I2 menos I1. O sea, I de X2 menos I de X1 sobre delta de X. Delta de X, que sería X2 menos X1, también es delta de X. Entonces, si yo despejo de aquí I2, ¿sí? ¿Qué me queda? Me queda derivada de Y respecto de X, cuando X igual a X1 por delta de X, más I de X1. En el otro punto, en el X3, va a ser lo mismo. I2 más la pendiente por el delta de X. O sea, esta es otra forma, lo mismo que les he explicado antes, pero ya como resumen, para que ustedes se acuerden de cómo es el método de integración, ¿no? Si ustedes se han olvidado toda la deducción que hemos hecho de la serie Taylor y toda la historia, acuérdense esto nada más, que derivada de y respecto de x es delta de y sobre delta x y aproximadamente delta y sobre delta x, y es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y ya está, con eso ya saben método de Euler, ¿no? Y en el caso del método de Euler modificado, lo único que vamos a hacer es considerar las pendientes en los dos extremos de integración. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Jero. Bien. Entonces, cuando nosotros queramos resolver la ecuación de oscilación, tenemos que tener en cuenta que ¿qué es lo que conocemos nosotros? A ver, díganme ustedes, ¿cuáles son las condiciones iniciales que nosotros conocemos de estas variables? ¿Conocemos el ángulo inicial? Sí, ¿De dónde? antes de la falla, ¿De dónde lo conocemos? por la potencia reactiva. ¿Cómo lo calcula con la potencia reactiva? Bueno, habría que hacer el diagrama fasorial y demás. ¿Y qué tiene que ver la potencia reactiva con el ángulo inicial? Que ahí voy a obtener la tensión en borne. ¿Por qué solamente con la potencia reactiva? Acuérdense que nosotros lo primero que hacemos es calcular las condiciones iniciales en estado estacionario. ¿De dónde sacamos las condiciones iniciales en estado estacionario? ¿Qué usamos de todo lo que hemos visto en la materia para calcular las condiciones iniciales? ¿Flujo de carga? Flujo de carga. Con el flujo de carga, ¿qué es lo que conoceríamos nosotros? La potencia. La potencia del generador. Activa, reactiva, ambas. ¿Qué es lo que conocemos? Qué mal que estamos. Con el flujo de carga, si ustedes se acuerdan, en el caso de los generadores se lo modelaba como una inyección de potencia activa y reactiva, ¿sí? En bornes del generador. Como resultado del flujo de carga obteníamos las tensiones en bornes del generador. Si conocemos la reactancia, ¿sí?, mediante resolución de un circuito eléctrico simple, podemos obtener
la tensión interna del generador en módulo y ángulo, ¿sí? Y ahí podemos calcular el ángulo interno del generador. ¿Me siguen? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, el ángulo inicial lo obtenemos a partir de un cálculo adicional según los resultados del flujo de carga. ¿Sí? Fíjense en un detalle. Cuando ustedes calculan el ángulo inicial a partir del flujo de carga, ¿qué reactancia van a utilizar del generador? La sincrónica. La sincrónica. Y cuando empiecen a resolver la ecuación de oscilación, ¿qué reactancia van a utilizar? La transitoria. La transitoria. Ojo, ¿no? Bueno, entonces conocemos el delta cero. ¿Conocemos el omega cero? La velocidad relativa inicial, ¿la conocemos? La velocidad sincrónica. Sí. La velocidad relativa inicial. Ese omega, acuérdense que es velocidad relativa. Es cero. Podemos obtener la velocidad absoluta también. La velocidad relativa, ¿cuánto sale? ¿Cuánto vale? Cero. 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 Y conocemos la aceleración También es para cero. T0 menos, También es cero. también es cero. Entonces, bueno, conocemos todo eso. De ahí vamos a determinar las variables de estado, así como en el flujo de carga. ¿Cuáles eran las variables de estado? ¿Cuáles eran las variables de estado en flujo de carga? Delta y U. La tensión en módulo y ángulo. Exacto. Bueno, en este caso, las variables de estado van a ser el ángulo y la velocidad angular. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo se resuelve entonces la ecuación, cómo se hace la integración de la ecuación de oscilación? La integración de la ecuación de oscilación va a dar por resultado lo que se conoce como la curva de oscilación, ¿sí? O la curva del ángulo respecto del tiempo. Aquí yo les he dibujado digamos, el resultado de integrar el resultado de la aceleración, la velocidad angular y el ángulo, ¿no? Esto que está aquí abajo es lo que nosotros queremos obtener, ¿sí? La curva de oscilación o curva de ángulo respecto al tiempo. Del análisis de estas curvas vamos a deducir si ante una determinada perturbación y para las condiciones que tenga la red y el generador, vamos a determinar si el generador va a conservar el sincronismo respecto del resto de los generadores del sistema de potencia. Es decir, vamos a analizar la estabilidad de los ángulos rotóricos. Entonces, la integración numérica de la ecuación de oscilación se realiza mediante los siguientes pasos. Y en esto hay también algo parecido con flujo de carga, pero acordando que uno es iteración y otro es integración. Primero tenemos que establecer un contador, ¿sí?, de pasos, ¿sí? Ese contador de pasos va a estar relacionado con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que el paso es 1 milisegundo, el paso es 1, y el delta tiempo es 1 milisegundo, entonces cuando yo tenga 10 pasos de integración voy a tener 10 milisegundos, ¿no es cierto? Y para cada uno de esos pasos vamos a calcular la velocidad sincrónica, el ángulo sincrónico y la aceleración. ¿Estamos? Después lo que tenemos que hacer es desdoblar la ecuación de oscilación del segundo orden en dos ecuaciones de oscilación de primer orden, como está escrito acá, ¿sí? Y después integrarlas mediante el método de Euler
suponiendo lo siguiente. ¿Cuáles son las suposiciones? Las suposiciones es que la potencia mecánica se mantiene constante a lo largo de todo el proceso de integración, lo que siempre hemos venido diciendo. Para el cálculo de la velocidad, vamos a considerar que la aceleración se mantiene constante a lo largo del intervalo que estemos considerando. ¿Ah? O sea, como esto que está dibujado acá. Si yo tengo un intervalo entre n y n-1, yo voy a considerar que la aceleración se mantiene constante. ¿Sí? Y vamos a considerar también que la velocidad angular, varía linealmente. Para el cálculo del ángulo, vamos a suponer algo similar, que la velocidad también se mantiene constante a lo largo del intervalo. O sea, cuando nosotros determinamos la velocidad angular, esto varía linealmente, pero consideramos que la aceleración es constante. Para la determinación del ángulo, también vamos a considerar que el ángulo varía linealmente, pero vamos a tomar que esta velocidad angular se ha mantenido constante a lo largo del periodo. ¿Sí? ¿Se entiende? Otra cosa que vamos a considerar también es que si llega a haber alguna discontinuidad cuando yo paso de un punto a otro, supongamos yo paso de este punto a este otro punto y hay una discontinuidad en las potencias y por consiguiente en la aceleración, voy a tomar el promedio, ¿sí? El promedio de los valores alcanzados, digamos, por derecha y por izquierda de ese punto donde estoy analizando. ¿Me siguen? Sí, entonces, la aceleración nosotros la conocemos por despejando la ecuación de oscilación, ¿no es cierto? Nosotros conocemos cuánto vale la potencia mecánica, cuánto vale la potencia eléctrica máxima por el seno del ángulo, y bueno, y esto es una constante. Entonces, la aceleración nosotros la conocemos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a considerar también es que para el caso inicial, la aceleración, hemos dicho nosotros que la aceleración prefalla es 0. Y la aceleración posfalla, bueno, va a tener algún determinado valor. Entonces aquí nomás ya empezamos a aplicar esa reglita que yo les dije, que en una discontinuidad, si hay una discontinuidad en la aceleración, se toma el promedio. Bueno, entonces aquí sería alfa 0 menos más alfa 0 más sobre 2. Y alfa 0 menos es 0. Entonces, el valor inicial de la aceleración que vamos a tomar va a ser igual al valor inicial sobre 2. ¿No? Entonces, primero hacemos la integral de la aceleración. ¿Sí? Acuérdense, la ecuación era el valor de la función en un punto era igual, o sea, a ver, lo hagamos con f. F de n es igual a f de n menos 1 más f' de n menos 1 por delta de t, ¿no es cierto? Entonces, el valor de la función es omega. Omega en el paso anterior va a ser igual a omega en el paso anterior más la derivada de omega en el paso anterior. ¿Cuánto vale la derivada de omega en el paso anterior? alfa. Tienen alfa. ¿Ah? Entonces, más alfa
por delta de t. ¿Sí? Escrito en forma más sencilla, omega n es igual a omega n menos 1 más alfa n menos 1 por delta de t. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos partido de omega n menos 1, ¿sí? Le sumamos que alfa, o sea, la pendiente, por el delta de t este. ¿Sí? Omega n es alfa n menos 1 por delta de t más el omega inicial. ¿Se entiende? Bueno, en el caso del ángulo, de la variación angular, es exactamente lo mismo el análisis, ¿no? El ángulo en un determinado punto es igual al ángulo anterior más la derivada del ángulo anterior por el delta t. ¿Quién es la derivada del ángulo? Omega. La velocidad angular, omega, ¿no es cierto? Entonces, en forma simple, escribiríamos que delta de n es igual a delta n menos 1 más omega n menos 1 por delta de t, ¿no? Es lo que teníamos acá que yo les puse, ¿eh? El valor de la función, el valor anterior, más la derivada por el delta. Por eso yo le había puesto eso. Entonces, si nosotros queremos hacer un programita, decimos, elegimos el tiempo máximo, el delta t, empezamos el contador en 1, tomamos el ángulo inicial, ¿sí? A partir del cálculo auxiliar del flujo de carga, conocemos la velocidad relativa inicial, que es 0, y empezamos con los cálculos, ¿no? La potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica inicial, ¿sí? El ángulo es el ángulo anterior más la velocidad angular por delta t. La velocidad angular es la velocidad angular más la derivada de la velocidad, que es la aceleración, por el delta t. La potencia eléctrica va a ser la potencia eléctrica máxima por seno del ángulo, y aquí yo tengo la aceleración como la diferencia de la potencia mecánica menos potencia eléctrica sobre el 2h. Bueno, entonces ya he partido de este punto, del punto tn-1, y ya estoy en el punto t. Aumento el contador en 1, entonces ya tengo el delta t. Aquí me fijo si hay algún evento que haga que se modifique la potencia acelerante. Si hay algún evento que modifica la potencia acelerante, bueno, lo modifico al P máximo, ¿no es cierto? Y hago el cálculo. Si no se produce ningún evento, bueno, pregunto si ya he llegado al tiempo máximo. Si no he llegado al tiempo máximo, bueno, hago otro paso de integración. ¿Se entiende? Sí, Inge. Bueno, y ahí fin de la simulación. Bueno, la clase que viene vamos a ver el método de Euler para la integración de la ecuación de oscilación, y vamos a ver también el método de Euler mejorado para la integración de la ecuación de oscilación. En este caso, como es un método corrector-predictor, se calcula primero unos valores provisorios, ¿no? Primero parto del ángulo, como lo hacemos habitualmente, calculo también la velocidad angular en forma provisoria, y calculo la aceleración en forma provisoria. Es decir, parto del valor inicial y me voy directamente al valor final y calculo las derivadas que necesito para hacer la doble integración, ¿no? Entonces, después, ahí sí recién ya calculo el ángulo como el ángulo inicial más el promedio de las dos velocidades angulares por el delta t, ¿sí? Calculo el promedio de la pendiente aquí con la pendiente acá al final del periodo, ¿sí? Y calculo el delta al final del periodo, acá. Lo mismo con la velocidad angular. La velocidad angular es la velocidad angular anterior más
la aceleración en los dos extremos, ¿sí? Recuerden que la aceleración es la derivada de la velocidad angular. Entonces hago alfa en tn-1 y alfa en tn, ¿ah? Los dos alfa. El alfa aquí en n-1 y en n. Y hago la integración. Y de aquí saco la velocidad. Y en este caso, perdón, la aceleración. Y en este caso, para el cálculo de la aceleración, ya en el punto final, aquí, utilizo el valor del ángulo que ya había calculado yo. ¿Estamos? Bueno, ese es el método de Euler mejorado para la integración de la ecuación de oscilación. Bueno, me disculpan, me he pasado 8 minutos. ¿Alguna pregunta? Si no, la vemos directamente en la clase pasada que viene. Analícenlo, lo que hemos visto ahora. Cualquier pregunta lo vemos en la clase que viene. Y bueno, ya hacemos los ejemplos de la integración de la ecuación de oscilación, ¿no? Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego.